viendo, hermano, en un video con los y digo, oh, me veo como de 60 años, Dios mío. Bueno, Dios bendiga, Dios no importa, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Vamos a repetir el versículo 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos, dígalo por fuerte, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú vives, tú vives, tú vives, tú vives, tú reinas. Bendito sea Dios. Bendice, Señor. Bendice, Dios. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo, hermano. Buscando obrero para trabajar. Aleluya. El título de la enseñanza: buscando obrero para trabajar. Bendito sea el nombre de Cristo. Muchas veces, hermanos, cuando hay necesidades en alguna empresa o en algún sitio, hay necesidades de un personal que empieza pues a hacer el llamado para encontrar ese personal, escoger ese personal. Muchas veces empresas buscan personal para elaborar en su empresa, y ese personal tiene que tener cierta preparación. Hay requisitos, currículos, los cuales me confirman la preparación de la persona, lo que ha hecho, si ha hecho cursos, si ha estudiado, si conoce de la materia. Para eso son los currículos, para eso los requisitos que se piden. Si la persona cumple con ellos, inmediatamente lo contratan y lo ponen pues a trabajar. Porque, fíjense, hermano, la empresa necesita trabajadores, y trabajadores que sean verdaderamente responsables, que puedan producir. O sea, cuando hablo de producción, es en cuanto a su espíritu de trabajo, su movimiento. Porque hay personas que trabajan, hermano, y lo que se les refleja en su personalidad es el espíritu de pereza. ¿Ve? El espíritu de pereza. Llegan tarde, no rinden como deben de rendir, y de repente, tienen que despacharlo, decirle: no, ya con usted, ya pueden probar.
hace rato. Oiga, en el área secular, que a veces la situación se pone difícil. Pues bien, en el área espiritual, la palabra del Señor nos habla. Cuando Cristo, hermano, empezó su ministerio a predicarle al pueblo de Israel, porque Cristo vino a los hijos de Dios, a predicar a las ciudades de Israel. Todas aquellas personas, hermanos, los hijos de Dios, conforme a la promesa, recibieron el mensaje. Dice la palabra de Dios que Jesús anduvo por pueblos, por ciudades, hablándoles a la familia, a los hombres, a las mujeres, acerca del reino de Dios, acerca de la necesidad que tenía el ser humano. Y aparte de eso, hermano, una manifestación poderosa de la autoridad divina. Porque dice la Biblia que las personas enfermas sanaban, personas con dolencia eran sanadas. Y Jesús vio, hermano, la necesidad que había dentro del pueblo. Por donde iba, hermano, Jesús observaba las necesidades. Personas con necesidades, personas, hermano, con necesidad de salud, una necesidad, hermano, de una palabra alentadora, y muchas que tuvieron el privilegio de oír a Jesús, de tener un encuentro con Jesús, fueron bendecidas, fueron liberadas, fueron sanadas. Fíjense, todo este trabajo Cristo lo empezó a hacer, predicar el evangelio a las criaturas, a los hombres, a las mujeres, hablarle acerca del reino, la necesidad espiritual, que solamente la palabra de Dios podía solventar esa necesidad espiritual para liberar su vida de la esclavitud pecaminosa. Personas, hermanos, con problemas físicos, personas con problemas espirituales, poseídos, tenían espíritus, hermanos, que causaban problemas. Por ejemplo, había manifestaciones espirituales donde las personas perdían la razón, daban gritos, caían al suelo. Personas poseídas, hermanos, que tenían espíritu de concupiscencia, de cometer obras pecaminosas, vivir una obra, manifestar obras, hermanos, que desagradan a Dios. Bueno, Cristo empezó a hacer ese trabajo, a restaurar, predicando la palabra y haciendo, pues, hermanos, los enfermos cosas maravillosas y a los necesitados. Pero, ¿sabe? No era suficiente. Jesús vio que no era suficiente, porque Él pudo observar la gran necesidad que había en muchas ciudades, como las almas tenían necesidad, los hombres y las mujeres. Y Jesús, mirando esto, dijo estas palabras: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Imagínense, hermano, el Señor vio la necesidad que había en el pueblo de Israel, en los lugares donde iba de Israel, y vio la gran necesidad, el estado espiritual que había. Y digo, la verdad, la mies es mucha, el trabajo bastante trabajo, pero los obreros son pocos. Ahora fíjense, Jesús dice esta palabra: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obrero a su mies. Oiga, vea cómo es el asunto, el trabajo en el Señor. Esto no es cuestión, hermano, de tener un deseo momentáneo. No, no.
Porque hay personas que dicen, ay, yo quiero predicar, yo quiero salir para un campo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Pero resulta, hermano, que no es ese deseo. Ese deseo no está claro. Ese emocionalismo. Porque muchas veces el emocionalismo produce deseo. Pero el deseo de la emoción es momentáneo. Es como la neblina, que luego desaparece en fracciones de segundo y se acabó fuera, se acabó aquel ánimo. Rogad pues a Dios para que envíe obrero a la mies. Jesucristo enseña, mis amados hermanos, que para servirle a Dios, para trabajarle a Dios, primeramente hay que someter las cosas en oración, pedir a Dios, para que Dios sea el que obre la vida del hombre y de la mujer, el cual va a usar como vaso en el área específica que tenga que allí ponerlo, bien sea en el ministerio pastoral, bien sea en el ministerio profético, bien sea en el ministerio evangelístico, bien sea en el ministerio de la maestría. Pero es necesario meterse en oración, pedir por hombres y mujeres capacitados, llenos del Espíritu Santo, para que salgan al trabajo espiritual, al trabajo de la obra de Dios. Esto no es como muchos piensan. Yo voy a hacer este trabajo. Como muchos hermanos han salido a predicar, han dejado todo y han salido, pero resulta, hermanos, que vienen con las tablas en la cabeza. Otros dicen, no, yo voy a levantar una iglesia, y se han puesto, hermanos, a predicar en un sitio, y resulta, hermanos, que vienen con las tablas en la cabeza, porque la cuestión no es emocionalismo. Óigame bien, no es emoción. El hombre de Dios tiene que pedir a Dios primeramente que levante obreros, como dijo Cristo. Hay que rogar a Dios que levante obreros, porque hay bastante necesidad, hay mucha necesidad, pero esos obreros que se van a levantar tienen que ser obreros, hermanos, capacitados, obreros preparados, obreros con autoridad, obreros con unción, obreros con santidad, para que vayan a elaborar en la viña del Señor. El Señor vio la gran necesidad que había. No daba abasto. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, el Señor escogió 12 hombres. 12 hombres escogió el Señor. Vean lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 10. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón llamado Pedro, Andrés sus hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan y su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Zebedeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, Judas Iscariote, el cual también le iba a entregar. Cristo llamó a 12 hombres, hermanos. Y estos 12 hombres, oigan, estos 12 hombres tuvieron que prepararse. Andaban con el Señor para arriba y para abajo. Los 12, Jesús y los 12. Ahora, fíjense, no solamente teoría, no solamente palabras le enseñaba a Cristo. Jesús, aparte de las enseñanzas, porque Jesús enseñó la doctrina del amor, la doctrina de la pacificación, la doctrina del perdón. Fíjense, estas enseñanzas se las daba Jesús a sus discípulos, preparándolo. Aparte de las enseñanzas, entonces iban, hermanos, a la obra, los llevaban a donde había manifestaciones y empezaba, hermano, bendito sea Dios, el poder de Dios a manifestarse. Los discípulos veían estas cosas, cómo el Señor administraba, cómo el Señor trataba a
a los poseídos, a las personas enfermas, a aquellas personas que tenían problemas, bien sea sentimentales, bien sea personales, familiares, pero había una palabra restauradora que salía por los labios de Jesús. A su nombre, a su nombre. Personas, hermano, que vivían una vida desorganizada, así como aquella mujer llamada María Magdalena, una mujer prostituta, bendito sea Dios, una mujer poseída. Esta mujer, hermano, cuando tuvo el encuentro con Cristo, tuvo un beneficio grande, un cambio grande, y más adelante vemos que fue una mujer que tuvo una entrega total, bendito sea Dios, al Señor, siguió al Señor, bendito sea Dios, sin importarle nada, y fue una de las mujeres que marcaron en la historia, en el ministerio del Evangelio de Cristo, a su nombre. Aleluya. Estos 12 hombres veían todas las cosas que se hacían, milagros, sanidades, personas que cambiaban y seguían a Jesús. Y ellos fueron tomando todo esto, fueron preparándose. Y cuando llegó el momento, oiga, porque saben, hermano, una de las cosas que vemos a través de las Escrituras es que los que seguimos al Señor, los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador y personal, no debemos ser calentadores de bancos, no debemos ser calentadores de sillas, no debemos tener ese cuestico ahí fijo, ahí no. También debemos, hermano, bendito sea Dios, de pedirle al Señor que nos levante, que ponga en nosotros ese querer y ese hacer, y que nos llene de su Santo Espíritu. Pedirle en el nombre de Jesús que nos llene del Espíritu Santo, bendito sea Dios, y que el Espíritu Santo nos pueda inspirar a hacer cosas maravillosas, trabajo, obras maravillosas en el área, hermano, que verdaderamente podamos rendir como instrumento de Dios. Amén, hermano. Hay que prepararse en la oración, pedir a Dios. Muchas veces hay hermanos que no están claros en qué área servirle a Dios, no tienen claridad. Muchas veces hay ministerio específico, hay cosas específicas, trabajos específicos que hay que hacer. Hay otros que, bueno, somos utilitos en todas las áreas, tenemos esa capacidad para trabajar, tienen esa capacidad para trabajar, pero hay otros que no tienen una definición de trabajo en cuanto al ministerio, en cuanto al trabajo como obreros del Señor. A su nombre. Y sabe, hermano, todos somos obreros de Dios, porque todos nosotros tenemos que dar frutos. Usted no puede decir, no, yo no le voy a predicar a nadie porque yo no soy pastor. Yo no voy a predicar a nadie porque yo no soy evangelista. Yo no voy a predicar porque yo no soy maestro de la palabra. Mire, hermano, dígame bien. Todos nosotros representamos árboles. Y dice la palabra de Dios que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y el árbol que no da buen frutos será cortado y echado al fuego. Lo que quiere decir que nosotros, usted y yo, somos, hermano, una viña del Señor, somos árboles del Señor, somos, hermano, árboles, viña, y debemos de dar frutos, bendito sea Dios, porque estamos pegados de la vid, estamos, hermano, con Cristo, somos seguidores de Cristo, y por lo tanto, como seguidores de Cristo, debemos de dar frutos agradables a Dios, a su nombre. Y este es el peligro. Óigame bien. Estos 12 discípulos fueron preparados. Cristo los preparó. Pero tenían que pasar por una serie de cosas. Vean, no les fue fácil a los discípulos. En el capítulo 10 Jesús le delega la autoridad. Oigan bien, Cristo le delegó la autoridad. Autoridad. El poder delegado. Un poder que es delegado para ejercer dominio y señorío. Vean lo que reciben estos 12 hombres. Un poder para ejercer dominio y señorío. ¿Sobre quién? Sobre las enfermedades, sobre los espíritus malos. Óigame bien, en el área espiritual hay una autoridad. Los discípulos recibieron esa autoridad y el Señor les dijo, vaya, y los mandó. Vaya por los pueblos.
los hijos de Israel. Y los discípulos fueron y predicaron el evangelio. Y hermanos ponían la mano sobre los enfermos y venían muy contentos. Y le dijeron: Señor, hoy hemos visto cosas grandes. Los enfermos sanados, los demonios se echan fuera. Le dieron informaciones al Señor, mas el Señor le dijo: mamá, está muy bueno eso, pero fíjate bien, estén seguros de que vuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Cuánto alaban a Dios? En el libro de la vida. Fíjense el requisito: los trabajadores tienen que cumplir con requisitos. Tenemos que cumplir con requisitos. ¿Sabe, hermano? ¿Por qué? Bueno, porque muchos dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos estas cosas, y el Señor me dirá: apartado de mí, maldito, aseguré matar el pueblo eterno. Venga, por eso que Cristo dijo: alegraos para que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo debe ser un obrero? ¿Cómo se debe desenvolver el obrero del Señor? Con integridad. Óigame bien, integridad, un corazón limpio delante de Dios, como decía el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y él mismo respondía: limpio de mano y el puro de corazón. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, fíjense, los discípulos, a pesar de que ellos estaban evidenciando autoridad, pero eso llevaba su tiempo. Es tanto así que vemos, hermano, en la historia del Señor, cómo entonces al cumplimiento de su ministerio, cómo es entregado, cómo, hermano, lo llevan a la muerte en cruz, y luego entonces la reacción de parte de los discípulos, de aquellos que le seguían, que lo dejaron. El Señor fue dejado solo, los discípulos, fíjense, hermano, por allá apartados de lejos, y luego que el Señor se les fue quitado, ellos quedaron solos. Ellos pensaban que ya todo se había perdido. Bueno, ya el Señor murió. Uno por allá triste por lo que había pasado. Otros ya estaban buenos, hermano. Como se dice, ya está listo. Y era el seguidor del Señor. Y estaban administrando. Pero entonces estaban pasando una etapa dolorosa. Estaban pasando una etapa, hermano, bueno, de decaimiento allí. Fíjense, por donde se pasa el hombre de Dios muchas veces. Y la gran necesidad que tenemos al frente, porque hay una gran necesidad, Cristo la visualizó, una gran necesidad. En el mundo hay una gran necesidad. El pueblo de Israel tenía una gran necesidad, pero esta gran necesidad ha pasado al mundo, porque ya el Evangelio no es revelado a un pueblo, sino el Evangelio es revelado al mundo. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay una gran necesidad, pero fíjense por el problema que estaban pasando los discípulos. Pero cuando al tercer día, como dice las Escrituras, Cristo se levanta de la sepultura, Cristo se levanta, bendito sea Dios, y empieza, bendito sea Dios, a ascender, a subir, y se le manifiesta a sus discípulos durante 40 días y 40 noches, recordándole las cosas que le había dicho, y los unió nuevamente. Y luego que los discípulos estuvieron unidos, le dijo estas palabras, Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. El Señor glorificado, el Señor levantado, el cuerpo glorificado, el cuerpo de gloria, le lanza una palabra profética a los discípulos, y será predicado este evangelio por todo el mundo, por el poder que van a recibir del Espíritu. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Los discípulos creyeron esa palabra, tomaron esa promesa. Oiga, hay que tomar las promesas de Dios. Amén.
promesa de Dios y meterla en el corazón. La promesa de Dios hay que memorizarla. La promesa de Dios hay que decirla. La promesa de Dios hay que proclamarla. A su nombre. Oiga, los discípulos tomaron esa palabra y se fueron al aposento alto. Según la historia judía, 500 personas estaban en el aposento alto. Pero pasaba el tiempo, nada, no sucedía nada. Y de aquellas 500 personas quedaron solamente 120. Se fueron 380 y quedaron 120. Y esos 120, dice la palabra de Dios, Hechos 2:4, que el Espíritu Santo en manifestación, hermano, de un viento recio, se manifestó en aquella sala y sobre las cabezas de ellos fueron asentadas llamas de fuego, que aquellos que tenían llamas de fuego sobre su cabeza sentían, hermano, una vibración, sentían una unción, sentían un poder y empezaban a hablar en lengua, y aquel poder maravilloso que estremeció, aquello que impactó, dice que estaba la celebración del día del Pentecostés. Y todos los que se habían reunido para la celebración de esa fiesta, que habían venido de ciudades cercanas, lejanas, en vista de aquello que estaba aconteciendo en el aposento alto, se abocaron allá y vieron aquella manifestación. Y que esto hablan en mi lengua, y uno decía, esto está lleno de mosto, y otro, ven aquella confusión. Y ahí vemos el primer mensaje, Pedro. Pero vemos un Pedro diferente. No es el Pedro que sacó aquella espada y le quitó la oreja a aquel soldado. No fue el Pedro que llegó al Señor. Otro Pedro, un Pedro cambiado, un Pedro renovado, un Pedro lleno de la unción del Espíritu Santo, que empezó a hablar con aquel de nuevo, con aquella sabiduría, impactó aquel mensaje, que en aquel momento 3.000 personas fue la primicia que recibieron a Cristo como su Salvador personal. A su nombre. Como Pedro y Juan se desenvolvían en el área ministerial, Jacobo, Felipe, los 12 apóstoles en movimiento en Jerusalén, y se hacían cosas maravillosas, milagros. Hechos capítulo 13, el milagro de aquel hombre paralítico, 40 años paralítico de nacimiento, los demonios que se iban, y en vista de esto la iglesia creciendo. Y sabe, se desató una gran persecución. Por eso es que le digo, cuando las cosas son buenas o son malas, todo es para bien. No hay que tener temor. Los discípulos estaban, hermano, en una bendición, pero se desata una persecución en Jerusalén que obligó a los apóstoles a salir hacia Samaria, a salir hacia otras ciudades. Y fue de gran bendición, porque fue la expansión, el crecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Los samaritanos reconocieron a Cristo a través del ministerio evangelístico de Felipe, y luego llegó Pedro y Juan, y consolidaron allí, hermano, bendito sea Dios, el reino de Dios. Y hoy por hoy hemos visto a través de la historia que estos 12 hombres revolucionaron el planeta Tierra. Hoy por hoy el evangelio está en los cuatro extremos y es recibido, aleluya, por negros, por blancos, por todos, aleluya, raza. A su nombre. Óigame bien, hoy por hoy nosotros debemos dar gloria a Dios por esa bendición que hemos recibido, que hemos conocido el evangelio y somos partícipes de las bendiciones del Cristo de la gloria, y tenemos esa demanda de la responsabilidad de la enseñanza del evangelio del reino de Dios. Pero saben, a través de ese crecimiento, a través de ese desarrollo, no basta, porque al salir y ver, hermano, las personas que caminan, vemos las necesidades. Cuando vemos un borracho, vemos la necesidad. Cuando vemos un drogadicto, vemos la responsabilidad. Cuando vemos una mujer, hermano, de la mala vida caminando, vemos la necesidad allí. Mientras, hermano, el hombre que no reconozca a Cristo, el ser humano que no reconozca a Cristo, hay una gran necesidad. Por eso es que se necesita rogar a Dios que se levanten hombres, aleluya, para que trabajen en la viña del Señor, para que esas almas que están en
congregación o a la iglesia, cuesta ayuno, cuesta oración, cuesta vigilia, cuesta visita, para que entonces así de buena la primera matarlo. ¿Ah? Hermano, hay que ver el esfuerzo que se hace. Por eso es que, hermano, mire, debemos de estar bien preparados para, hermano, cumplir la encomienda que Cristo nos ha encomendado, que Dios nos ha encomendado. ¿Cuánto alaban a Dios? Sí, hermano. Nosotros tenemos que ser personas maduras, pero no maduras para caer, sino maduras para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios tenga un desarrollo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Bendito sea Dios, de restaurar las almas. Ese es el propósito, hermano, que Dios quiere, el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la mies. La mies del Señor tiene que ir creciendo, tiene que crecer, pero nosotros tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener verdaderamente la aprobación de ser idóneos en la obra del Señor, de valorar el trabajo, no de valorizar el trabajo. Hermano, mire, un alma que usted vea que retroceda, eso nos debe doler, eso nos debe, hermano, entristecer, porque mire, debemos interceder por aquellos que se han vuelto atrás. Debemos de buscarlo, debemos de restaurarlo. ¿Sabe? Jesús enseñó algo en esta enseñanza. Jesús enseñó aquí algo. La intercesión de los buenos obreros. ¿Por qué? Porque el ser humano, nuestra alma es eterna. El alma del ser humano es eterna. Oiga, pare la oreja, es eterna. Y Cristo, hermano, sintió compasión por las almas que tenían necesidad y andaban como ovejas sin pastor, desviadas, porque Cristo sabía que esas almas son eternas. Y esas almas, oigan bien, el alma en Cristo, que es eterna, vivirá una eternidad en el cielo. Pero el alma sin Cristo, que es eterna, vivirá una eternidad en el infierno, en el sufrimiento. Y esa es la necesidad que se presenta de los seres humanos que no tienen a Dios. ¿Dónde pasará su eternidad? Por eso, hermano, mire que nosotros tenemos que, con mucha responsabilidad, hacer el trabajo y valorar el trabajo, porque este trabajo no es en vano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. Palabra a Dios, palabra a Dios. Fíjese lo que enseña Cristo, Mateo 10:28. Jesús dijo estas palabras: oiga, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por ejemplo, hermanos, nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, no tengamos temor a los que matan el cuerpo. La Biblia dice que el que cree en Cristo, oiga bien, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree y está vivo, no morirá eternamente. Esa es la promesa que tenemos nosotros de parte de Dios. Entonces no tenemos que tener temor a los que matan el cuerpo. Por eso es que Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. Pero Jesús dijo: mas tened miedo a aquellos que destruyen el cuerpo y el alma al infierno. Vea, hermano, Jesús tiene un sentimiento hacia aquellos que tienen esa gran necesidad. Y este sentimiento que Jesús expresó lo debe de tener todo creyente, todo seguidor, porque Él nos ha constituido pescadores de alma, ganadores de alma. Ese es el fruto que nosotros debemos de rendirle a Dios, porque nos ha puesto como atalaya. Lo que viene, lo que se aproxima, lo que se va a manifestar, nosotros tenemos que hablarlo y hacer concientizar a aquellos que están cautivos, que están atados.
hombres de fe, hombres de paciencia. Se necesita eso, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? El hombre de Dios, la mujer de Dios, hermano, que labora en las cosas de Dios, necesita ser lleno de estos frutos para restaurar. Y así vamos a ver una iglesia fortalecida, una iglesia llena, una iglesia poderosa. ¿Cuánto alaban a Dios? Donde el poder de Dios se manifieste. Porque óigame bien, la iglesia que Dios quiere que se manifieste aquí en la tierra es una iglesia poderosa porque tiene autoridad, una iglesia victoriosa, porque Cristo la ha delegado. Amén, hermano. Cristo venció al diablo. Bendito sea Dios. Cristo derramó su sangre para redimirnos, para limpiarnos, para purificarnos. Bendito sea Dios. Por lo tanto, nosotros debemos de levantarnos y ejercer esa autoridad y guardar ese testimonio. Bendito sea Dios, porque somos carta leída al mundo, como dice San Pablo. La iglesia tiene que ser pulcra, limpia, santa, sin mancha y sin arruga. Si la iglesia se guarda de esta manera, hermanos, realizará el trabajo que Dios quiere que realicemos. Donde los metamos, aquí le hablemos, hermanos, Dios va a reventar la pena, Dios va a bendecir familia, Dios va a alimentar hogares, pero debemos, hermano, bendito sea Dios, de pedir a Dios, rogar a Dios, y ese es el motivo del llamado a la primicia en este año 2014. El llamado a que en esos 3 días de primicia roguemos a Dios, pidamos a Dios por una nueva meta. La nueva meta tiene que ser que se levanten, que vengan los que antes venían, que se levanten los que antes estaban levantados. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Esa va a ser la primicia. Entonces debemos rogar a Dios, debemos buscar a Dios para que este año, hermano, que viene, sea un año victorioso, sea un año de trabajo, sea un año productivo, sea un año de agrado para Dios, que el Señor se agrade y diga: mi iglesia está haciendo el trabajo, mi iglesia está cubriendo las necesidades que hay. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Debemos orar a Dios. Por eso, hermano, yo insisto, la búsqueda de Dios es muy importante. Hay ministerios que dicen que para qué orar, para qué ayunar. Ya los discípulos, eso fue en el tiempo apostólico. ¿Para qué orar por los enfermos? Eso fue en el tiempo del Señor. Respecto al diablo, hermano, Cristo no ha cambiado. Cristo es el mismo de ayer, Cristo es el mismo de hoy, y Cristo será el mismo. Aleluya, de hoy, de siempre. Cristo no cambia. A su nombre. Cristo no cambia. Entonces lo que debemos es, hermano, activar la fe, poner la fe activada, y todo lo que se haga en el nombre del Señor, hermano, en el nombre del Señor, todo lo que hagamos va a ser de gran bendición. En eso nos tenemos que nosotros perfilar, en esa fe, en la victoria, en la prosperidad, no tener temor. Hay muchas promesas, hermano, para la iglesia. La Biblia dice, hermano, que no debemos tener miedo al terror nocturno, ni a saeta que huele de día, ni a pestilencia que en medio de día destruyan, porque caerán 10.000. Esa es la promesa que usted quiere, que yo tengo. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que le vamos a tener miedo a los poderes de las tinieblas? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerás. ¿Por qué? Porque debemos alzar nuestros ojos al monte, porque Dios es nuestro socorro. Amén, hermano. Entonces no debemos tener temor. Vamos a levantarnos como soldados en Cristo. Vamos a batallar en el área espiritual, porque eso es lo que Cristo quiere. Y por eso Cristo le delega la autoridad a la iglesia, para que nos levantemos en la batalla espiritual. Reprendamos, hermano, los principados, los gobernadores, las huestes contrarias a las fortalezas que hay en los aires, para que la declaremos inoperante, la declaremos, hermano, destruida, vencida, porque Cristo nos venció. A su nombre. A su nombre. Entonces, hermano, debemos de tener esa fe, esa convicción. ¿Cómo es posible que haya hermanos que le tengan miedo a un brujo?
pastores que les tienen miedo a los brujos. Señor, ¿cómo es posible? Dirán que yo soy incrédulo. No, incrédulo no, eso no es que no es incredulidad. Yo sé que los poderes van a existir, yo sé que van a existir. Pero no porque exista yo me voy a encontrar, yo voy a estar tembloroso, yo voy a estar asustado. Señor, reprenda al diablo. Yo tengo que estar firme. Amén. Porque tenemos muchas promesas, estamos al abrigo de Dios. El Señor nos tiene abrigados, el Señor nos tiene descubiertos. El Señor, oiga, le dio una palabra a Abraham y le dijo: yo soy tu escudo. Es una promesa que le dio a Abraham. Entonces, fíjense, así como Abraham, una promesa, nosotros debemos agarrar esa palabra de promesa. Jehová, Dios es nuestro escudo. Jehová, Dios es nuestra fortaleza. Jehová, Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Debemos estar seguros. Entonces, ¿quién dijo miedo? Vamos a trabajarle al Señor. Vamos a servir a Dios. Vamos a rescatar las almas. Ay, me da miedo hablarle borracho porque me puede insultar. Me da miedo hablarle al drogadicto porque me puede... Hermano, tenemos que tener esa valentía. A su nombre. Mire, oiga, nosotros debemos tener esta palabra. Muchas veces, ay, yo no voy a predicar por tal lugar porque ese lugar es terrible. Debemos tener una palabra que donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, donde abunda la incredulidad, donde abunda, bueno, todas las cosas malas, sobreabundará la gracia. Sobreabundará la gracia. Porque esto consiste en poder del Evangelio, transformación, liberación a las almas para que vivan la eternidad con Cristo nuestro Señor y no que se vayan a pasar una eternidad en el infierno. Y ahí, hermano, debemos empezar por nuestra familia. Hermano, yo quiero pastorear bueno. Usted quiere pastorear bueno, empieza por su hogar, pastorea a su esposa, empieza a pastorear a sus hijos, empieza allí desde el hogar, empiece, porque dice la palabra que el que no gobierna bien su hogar, menos puede gobernar la grey del Señor. Entonces de aquí es que se empieza a gobernar, a corregir a la esposa, los hijos, el primo, el tío, y ahí se empieza, y de aquí menos para afuera, a su nombre. Ese es el trabajo que hay que hacer para que usted vea la gran bendición, para que usted vea, hermano, cómo la bendición va a fluir. Pero sabe, es algo triste. Es algo triste. Que la iglesia que tiene la autoridad, el poder, se ha dormido. Por eso es que no podemos seguir durmiendo. Hay muchas promesas. Mientras otros que llevan virus, apostasía, usted lo ve tocando puertas, usted lo ve con sombrillas cubriéndose el sol, caminando esquina a esquina, no están viendo los días, agarran los días de fiesta para llevar ese virus. Oye, qué tristeza da. Y la iglesia de autoridad, la iglesia de poder, la iglesia verdadera, comunista, bloqueando, durmiendo. Hoy es domingo. A la escuela dominicana empuja ahí. Día de fiesta, se levantan a las 11 de la mañana. Hermanos, ahora, los ministerios hay que activarlos, un poco estratado, la Biblia en la mano, y salir a evangelizar, a visitar una familia, a predicar un hogar, porque un alma que ganemos para Cristo, para Dios, hermano, no tiene precio. Y cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos, o vamos a visitar un caído para restaurarlo y lo levantemos, porque el que haga volver a uno de los que se ha extraviado, lo hace volver al camino, lo mete en el camino, cubrirá multitud de pecados, dice la palabra de Dios. A su nombre. Vea la gran bendición que tenemos. Entonces, hermano, ¿qué vamos a esperar? Hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Vamos a donde está la necesidad. Vamos. Vamos a tener
empezando por cada necesidad. Vamos a empezar por 1, por 2, por 3, pero vamos a hacer el trabajo del reino. La mía es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cuántos vemos aquí en la mañana de hoy? Si nosotros nos proponemos cada uno visitar un hogar, imagínense, estamos trabajando y visitamos un hogar, evangelizamos un hogar solamente, porque hay hogares que viven 2, 4, 5, hasta 10 viven en un hogar. Bueno, evangelizamos un hogar. Nos proponemos hacer ese trabajo al Señor. Vamos a ver el gran terror. Así como el pastor está en la central, recibe, por ejemplo, el hermano Carlos recibió la central como con 3 ovejas, ¿no? 4. La hermana Milagro, que estaba más firme. Bueno, gloria a Dios, allá, hermano, ahí va con la hermana Mary, mire, ya llegó un grupito ya, gloria ya como 20. La gloria es para Dios. Ese es el trabajo que hay que hacer. Dar fruto. Dar fruto. Pero hay hermanos que dicen, no, 5 ovejas, y pasó el 2012, 2011, 13, y aquí están los mismos 5, viene el 2014, sigo con los mismos 5. Eso puede ser talento enterrado. El Señor nos va a llevar a cuenta, pues, a ver, vamos a ver, yo te entregué 5, ¿cuánto me vas a dar? Señor, los mismos 5. No se descarga ninguno. Tú si eres conformista, te digo, Señor. Tú si eres conformista. ¿Por qué no aprovechar esos 5 y animarlos y visitar un hogar? 5, pueden visitar 5 hogares. Y de 5 hogares, aunque sean 2 almas que se ganen, una bendición. Gloria a Dios. Y así, hermano, hay que trabajar al Señor. Si nos ponemos a hacer una evaluación ahorita, ay, caramba, pues ahí está con la razón. Hay que llenar la corona. Perla. Un alma que usted gane es una corona, es una perla para su corona. En el día que usted vaya al reino, se va a conseguir una corona, hermano, brillosa, resplandeciente. Y no que se vaya a conseguir una corona huecuda, dando vueltas, diciendo, fui, ¿qué? Fui conformista, fui perezoso, fui flojo. ¿Cuánto quiere la corona huecuda? ¿No la quiere? Bueno, a trabajar. La mía es mucha, mas los obreros son pocos. Así que, hermano, hay que orar para que el Señor desate un espíritu de trabajo dentro de la iglesia. Amén. De buscar las almas, de que, hermano, usted se prepare a predicar, a decir que Cristo viene. Usted dice, Cristo viene, usted está dando el mensaje, arrepiéntase. Y usted le presenta a Cristo, usted está dando el mensaje. Y alguien puede llegar por ese mensaje. Alguien llega sin ser profundo en la palabra. Y sabe, hermano, Dios usa más. Hemos visto y está comprobado que Dios usa más a las personas que no tienen mucho conocimiento. Por ejemplo, yo he visto ancianos que lo que le dicen a la gente, arrepiéntase, busque Cristo, y son ganadores de almas. Ganadores de almas. En cambio, hay otros que están llenos de Biblia, y a nadie le predica, porque lo que quieren es plataforma. Lo que quieren es multitudes, que le pongan la multitud de ellos a hablar. Bueno, ahí se van a quedar. Hay que empezar la evangelización personal, el trabajo personal, a ganar alma. ¿Por qué? Hermano, los galardones son en el cielo. Y allá van a haber sorpresa. Allá van a haber sorpresa. Allá donde usted le va a decir, Cristo, yo tengo aquí la plaquita que le decía al pastor, apóstol, patriarca, doctor, porque eso ahorita es lo que se ve, doctorado, PH, bueno, vamos a ver, está muy bien la superación, respeto a eso, pero el trabajo de un buen obrero, porque hay mucha necesidad, mucha delincuencia, muchos borrachos, muchos hogares destruidos, muchos hijos en la calle. Entonces hay que atender esos problemas. Y ahí es donde necesitamos al obrero de Dios. A su nombre. Denle un aplauso al Cristo. Póngase sobre su pies, iglesia.
22 de diciembre. Bueno, ya desde hoy vamos a ir lanzando esa palabra. Vamos a ir lanzando esa palabra. 22, 23, 24. Vamos a ir lanzando esa palabra. 31. Y el 2 de enero vamos a sellar. Vamos a sellar esa palabra con esa primicia. Hermano, vamos a orar para que la iglesia Alfa y Omega, digo la iglesia Alfa y Omega porque nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Cada organización, cada ministerio cumple delante de Dios. Nosotros, bueno, delante de Dios tenemos una responsabilidad. ¿Ven? Delante de Dios. El Espíritu Santo nos dirige. Entonces nosotros vamos a asumir la responsabilidad que tenemos que asumir, así como lo tiene que asumir cada iglesia de Cristo, cada ministerio a nivel mundial. Pero nosotros tenemos que asumir porque no nos podemos quedar allí, no nos podemos conformar. No, este año tenemos que fundar 2 iglesias más. ¡Aleluya! Este año, hermano, tiene que crecer la membresía. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Este año tiene que levantarse ministerio. Amén, hermano, tiene que levantarse ministerio. Así que vamos a hacer una oración en esta mañana y vamos a decirle: Señor, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Señor, yo quiero trabajar en tu mies. Diga conmigo: Señor, la mies es mucha, los obreros son pocos. Ya voy, un momentito. Muchos no están diciendo nada porque no tienen compromiso. Y entonces están citando a Eclesiastés 5:5. De manera que los prometo que prometen un poco. Dios nos ayude, hermano. Eso. Así como salimos a buscar para el pollo, así como salimos a buscar para el bistec, así como salimos a buscar la cena, el almuerzo, vamos también a salir a buscar para el reino. Diga conmigo: Señor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Yo soy un obrero. Tú conoces mi corazón. Te pido, Dios, que active en mi vida esa fe, ese deseo, ese amor de trabajar en tu viña, ser partícipe del trabajo de tu viña para dar fruto el 70 y el 100 por 1. Dios envía al Santo Espíritu que me unja de una manera sobrenatural, que no sea solamente en palabra, sino en hecho. Levante su mano, unge mi mano. Levante su mano, unge mi mano. Que cuando la ponga sobre un enfermo, sea sanado. Cuando la ponga por un perturbado de demonio, sea libre. En el nombre de Jesús. No fuerte, de Jesús. No fuerte, de Jesús. Señor, pido que cuando yo hable tu palabra, el que oiga no se resista a tu palabra, sino que abra su corazón para que crea. Gracias, Jesús. Ahora, Dios, dame sueño, dame revelación, y que de aquí al 31 de diciembre yo te aclaro como obrero tuyo, como servidor tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me bendiga.